suscita un gran interés, y la prueba es que en una semana como esta pues tengamos la asistencia que tenemos a las 7:11 de la noche. Creo que hemos logrado reunir un panel muy complementario y que puede abordar el tema desde distintos ángulos y darnos miradas que no necesariamente son coincidentes, pero que nos ayudan a tener un panorama más enriquecedor de este fenómeno sobre el que se ha discutido. ¿Se acuerdan ustedes todo el debate en la jornada que hubo entre nuestros articulistas que tratan estos temas en relación con hasta dónde llegaban las autodefensas? Hay quienes le dieron una enorme importancia, otros dieron otros puntos de vista. A mí alguno, que no fue Víctor Toledo, quiero aclarar, me hizo pensar que ya el autor esperaba la revolución al día siguiente en Michoacán como resultado de las autodefensas. Digo esto, Víctor, porque como tú has expresado una serie de criterios que me parecen interesantes, pero no digo a ti. No voy a decir a quién me refiero. Ya. Entonces tenemos entre nuestros invitados a Arturo Cano, con quien concebimos originalmente este tema. Ustedes han visto el trabajo extraordinario que ha hecho Arturo de carácter de investigación sociológica, reporteril, un trabajo verdaderamente extraordinario, muy rico en matices, buscando la interlocución con cada uno de los que tienen distintas miradas. Realmente una cosa muy interesante, que tiene un libro ahí ya seguro, y un libro que puede ser muy importante como testimonio de esta etapa tan interesante. Ernesto Ledesma, que es el director de Rompimiento Televisión, que bien nos interesa por el estudio del tema, el abogado Francisco López Bárcenas, ustedes saben, es un estudioso de todos los temas indígenas, y además su relación con el derecho, y con el derecho relativo a los pueblos indígenas o a aquellas cuestiones que se relacionan con los pueblos indígenas, y que además conoce perfectamente las experiencias de autodefensa de carácter indígena. Y Víctor Toledo, investigador, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus Michoacán, que ha estado también haciendo investigaciones y análisis muy interesantes sobre esta cuestión. Entonces, para comenzar, tiene la palabra Arturo Cano. Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por su asistencia. Yo voy a tratar de hacer sobre todo algunas preguntas para dar pie aquí a las intervenciones de mis compañeros de mesa, a partir quizá de dibujar algunas estampas sobre lo que he visto en Michoacán, sobre la Tierra Caliente en los últimos meses. Yo creo que para cualquier reportero o investigador académico fue todo un reto, sigue siendo todo un reto entender
la complejidad del fenómeno de Michoacán, el fenómeno en particular de las autodefensas. Y sí, entender el fenómeno de las autodefensas, lo que he tratado de hacer en estos meses es de ir construyendo piezas de este rompecabezas, de esta historia que tiene mucha complejidad. En un inicio asistimos, como ya dibujaba Ángel, a un debate donde se planteaban dos líneas, se planteaba una discusión en blanco y negro, si las autodefensas eran algo surgido de abajo y bueno, entre comillas, o algo implantado desde afuera por el gobierno a la manera de los paramilitares colombianos y por lo tanto mal. En aproximaciones sucesivas, como he ido a hacer un trabajo en el territorio de Michoacán, pues me he dado cuenta que ni una ni otra cosa son verdad, que el fenómeno es muy complejo y que cada autodefensa o cada grupo de autodefensa casi puede ser analizado según la historia de cada municipio, las fuerzas políticas que ahí se mueven, si hay o no una disputa por la tierra, dependiendo de quién maneja o controla a la autodefensa, si son los hombres del dinero, si son los de un sector o los de otro. Entonces, esas diferencias entre las autodefensas las podemos ver muy claramente, simplemente observando el tipo de gente que se mueve en cada grupo de autodefensa, los vehículos que traen, las armas que portan, los uniformes. Si uno se mueve en la tierra caliente y ve a los grupos de autodefensa de los primeros municipios que se levantaron, especialmente de Tepalcatepec y Buenavista, podrá ver grupos que tienen armas muy buenas, pesadas incluso. Cuando el doctor Mireles decía, después de la pasada reunión con el comisionado Castillo, que solamente iban a entregar las armas súper pesadas, y decía calibre 50, 60, misiles tierra-aire y cosas así, uno abría los ojos y decía, ¿tienen esas armas? Pues sí, las tienen algunos grupos como estos de los municipios más fuertes y donde las autodefensas fueron o surgieron con el apoyo de los hombres del dinero, de los ricos de cada una de esas comunidades. Un caso aparte es el de la autodefensa de Hipólito Mora. Hipólito decía, el mío es un ejército de pobres, y efectivamente cuando uno veía a la gente de Hipólito, pues nada más de mirarles las ropas, luego las armas, veía que había una gran diferencia con respecto a los de Tepalcatepec o de Buenavista. Un cantar más son las autodefensas, por ejemplo, que no se quiere llamar así, incluso la policía comunitaria de Los Tula, este municipio, pertenece al municipio de Aquila, pero es una comunidad indígena grande ahí que sufrió mucho los embates de la delincuencia organizada, donde hay una historia también de pleito agrario de larga data, donde hay una historia de saqueo y de división de la comunidad incluso muy fuerte. Cuando uno los ve circulando por los caminos de Michoacán, pues lo que ve en lugar de las Homer o las Cheyenne u otras camionetas incluso más caras, pues unas estaquitas Nissan que arreglaron con unos asientos ahí como peceros de los pueblos, y ahí van los autodefensas sentados de un lado y otro con sus fusiles. Muchos sí traen sus cuernos de chivo, ¿no? Porque son las armas que necesitan para enfrentar al crimen organizado. Entonces, esas diferencias que dibujo muy rápidamente, pues podríamos profundizar en ellas muchísimo, ¿no? En cada municipio, en cada lugar está surgieron con sus particularidades, con sus diferencias. Estos grupos nunca hubo, ni ha habido hasta ahora, creo, una dirección única, un programa de acción político, social, de crecimiento de las autodefensas. En muchos casos incluso dependían del carisma del líder, como el caso de La Ruana, es lo más claro, el caso de Hipólito Mora, o el de su contraparte, de Luis Antonio Torres, el americano, apodado el americano. Pues sus grupos dependen en gran parte de la personalidad, de las características, del jalón que tengan estos personajes. El de Tepalcatepec es un grupo que se cocina aparte. Ahí tenemos el caso del doctor Mireles, que es sin duda, caído Hipólito en la cárcel, la figura más conocida y relevante de las autodefensas.
y también un hombre que no es profeta de su tierra, porque en su propio municipio hay mucha gente que no lo quiere, mucha gente de las autodefensas. La gente de los hermanos Farías, ustedes recordarán el caso de que es apodado el abuelo, que es el jefe de las autodefensas en ese municipio, y pues que ya para ellos resulta que Mireles fue una figura que les creció demasiado, que empezó a meterse y a tener influencia en otros municipios del estado, y entonces por eso en el último mes por lo menos, aunque ya lo hacía antes, vemos a Mireles recorriendo un montón de municipios de Michoacán, reuniéndose con los consejos ciudadanos de cada uno de los municipios, que se han ido levantando, sumando al movimiento de las autodefensas, y ya casi no pasa tiempo en Tepalcatepec, ¿no? Donde ya lo ven con cierta desconfianza, con recelo, les parece mal que brille tanto, les parece mal que insista en el desarme completo del Estado, porque esta gente de Tepalcatepec más bien quisieran, como ya resolvieron el asunto del municipio, el control, la seguridad, pues quisieran ya quedarse hasta ahí. Ese es uno de los factores. El otro quizá es que tanto Hipólito como el doctor Mireles, quizá el papá Pitufo, el sacerdote Gregorio López, constituían un pequeño núcleo que era con un liderazgo político incipiente. Yo creo que lo más preocupante para el gobierno, ¿no? Porque por el otro lado, las cabezas de las autodefensas suelen ser ricachones de las comunidades o, las dos cosas, gente con antecedentes como narcotraficantes en las zonas, en cada municipio, pues que eran los que estaban dispuestos, porque ya tenían su experiencia en la materia, a aventarse también la jugada de las armas, ¿no? Y que además tenían los recursos para hacerlo. Entonces, ese factor que menciono al último, el de la desconfianza entre unos y otros grupos, se ha visto expresado en las últimas semanas en esta discusión que de declaraciones en los medios tienen los líderes de las autodefensas sobre la necesidad de limpiar las propias autodefensas de los que llaman infiltrados o arrepentidos, gente que formaba parte del cártel de los caballeros templarios o de alguna otra organización criminal, y que viendo que la ola o que el viento apuntaba en otra dirección, pues se sumó a las autodefensas, en unos casos donde ya en los municipios existía una autodefensa fuerte, o en otros creó sus propias autodefensas, pusieron camisetas blancas, se quitaron las capuchas de templarios y dijeron: aquí no queremos otros autodefensas más que nosotros, ¿no? Ya disfrazados de autodefensas. De eso está lleno Michoacán. Un ejemplo clarísimo, que además ya lleva largas semanas, es el de la costa michoacana. Las autodefensas avanzaron hasta un punto llamado Caleta de Campos, que debe estar a unos 100 kilómetros de Lázaro Cárdenas, y pues ahí detuvieron su avance, ¿no? Hasta ahí les autorizó el gobierno avanzar sobre la costa michoacana, con la idea de que pues siempre pegar a Lázaro Cárdenas tendrá no solo un peso simbólico, sino también real en términos de que es un lugar con una fuerte presencia del cártel de los templarios, y también porque una población que está muy cerca de Lázaro Cárdenas, llamada La Mira, es una población estratégica, porque es la subida, ahí está el camino que sube desde la costa hacia los municipios donde tiene mayor presencia y fuerza el último de los grandes jefes de los templarios que queda, que es Platuta, ¿no? Que está en los municipios de Arteaga y Tumiscatí. Entonces ahí en Caleta de Campos se estacionó la autodefensa, al mismo tiempo que hacían operativos en toda la sierra, de la costa hacia la sierra, mientras en La Mira una noche surgió, ahí pueden ver un video de la jornada, surgió una supuesta autodefensa, o sea, con camisetas blancas, grupo de autodefensa de La Mira, no queremos ningunos, desarmados, ¿no? Y comenzaron a tomar posiciones en algunos pueblitos cercanos con la demanda de que le exigieran al gobierno y particularmente a la Marina que las autodefensas no avanzaran más hacia La Mira, porque las acusaban de estar cometiendo abusos, de violar a muchachas, de robar, de
acusar falsamente a la gente de pertenecer a los templarios, etcétera, etcétera. Entonces, este grupo, aquí en el DF, pues es escasamente conocido por algunas notas que llegamos a sacar, pero en esa zona tiene mucha presencia. Los periódicos locales y la radio local todo el tiempo hablan de que surge una autodefensa en esta comunidad, en la mira, más adelante, y les dan un gran despliegue, aunque todos los habitantes de esa zona saben que los que están encabezando ese grupo de supuesta autodefensa son templarios. Ya surgieron así para evitar el avance o para tratar de evitar el avance de los otros. Entonces, bueno, todos esos factores, todos esos ingredientes abonan en una de las grandes constantes que yo veo en este complejo rompecabezas llamado Michoacán. Esa constante es la desconfianza. La otra gran constante, diría yo, que es el Estado mexicano absolutamente rebasado. Eso lo vemos desde el surgimiento mismo del movimiento hasta en cada uno de los sectores productivos y sociales de todos estos municipios de la Tierra Caliente y otros donde ya tienen presencia las autodefensas, donde es evidente que el abandono del Estado es de décadas y que constituyó el caldero y la leña para que se cocinara, para que se cociera la influencia tan profunda que llegaron a tener los caballeros templarios, no en términos de ser un grupo delincuencial que controlaba el tráfico de droga, porque los templarios ya son un grupo que ya difícilmente puede uno llamar desde hace tiempo narcotraficantes. Sus principales ingresos ya no vienen del tráfico de estupefacientes, sino de los negocios como la minería, la tala ilegal de árboles, y luego además, bueno, la extorsión, los secuestros, los levantones, las cuotas generalizadas que cobraban en muchos municipios a todos los habitantes, porque en un principio fueron cuotas para los productores de aguacate o los ganaderos o los comerciantes, pero con ese espíritu de organización criminal, corporativa, política y comercial que tienen los templarios, pues terminaron democratizando incluso la cuota. En los municipios de Tierra Caliente, pues todos pagaban porque la tortilla costaba 15 pesos en lugar de 11. Los otros 4 eran para el cártel, o la carne 90. Eran los mismos templarios que fijaban el precio de estos productos básicos. En muchos de ellos, entre paréntesis, se ha dicho que la situación no ha cambiado, han bajado algunos precios, pero poquito, ¿no? Se dice que ahora esa cuota va a las autodefensas mientras dura esta confrontación, mientras dura esta guerra. En Apatzingán, que es el corazón, la ciudad más importante de la Tierra Caliente, se ha vivido el horror, y a pesar de la entrada de las autodefensas, la situación no ha cambiado mucho. Es una situación que se mantiene en una tensa calma, con un temor y una confrontación permanente entre bandos del mismo pueblo, debido a que ahí la organización de los templarios llega a tener una fuerte presencia y a controlar muchos de los ámbitos de la vida social, no solo el comercio o los giros ilegales. Stanislao Beltrán, a quien se conoce como Papá Pitufo, reconocía cuando entraron por ahí que entre 25 y 30% de la población de Apatzingán tenía alguna relación con los templarios. Estamos hablando de 35,000 personas, ¿no? Ya no es un grupo de halcones o un sector de la sociedad corrompido por las drogas y la violencia de los templarios, sino estamos hablando de una base social realmente, ¿no? Que es la que tenían ahí. Incluso cuando hablan, ahora lo van a hacer, de entrar a poblaciones como Arteaga o Tumbiscatío, la principal preocupación de algunos dirigentes de las autodefensas es cuál
iba a ser la reacción de la población, porque ellos admiten que gran parte de la población está todavía con el cártel. Entonces era un gran temor cuál podría ser la reacción de la población civil y si enfrentarían incluso desarmados, como lo han hecho las bases sociales de las autodefensas, al ejército o a otros grupos que han querido actuar en contra de las autodefensas. Ahí en Apatzingán les decía, pues, en un breve cuadrante que es la plaza principal, el palacio principal, la catedral, los hoteles y comercios del frente, es posible ver una especie de microcosmos de Michoacán. Cuando llegamos muchos periodistas en el mes de enero, lo primero que nos recibía en ese lugar era en un hotel una figura de manera que era propaganda del bar del hotel, pero que tenía una armadura y una cruz igualita a la cruz templaria, ¿no? Difícil saber si era casualidad o no, pero era, bueno, y luego uno empezó a escuchar las historias sobre cómo se la pasaban ahí el Chayo y la Tuta y todos estos departiendo, cómo caminaban tranquilamente por esas calles. Enfrente de ese hotel había un gran anuncio espectacular que permaneció ahí hasta hace muy poco, donde la figura central era esta muchacha Plancarte, ¿no? Llamada la Barbie Grupera, que ya no salió el escándalo de quién era, pero a pesar del escándalo de que se supo que era hija de uno de los principales cabos y todo, el anuncio todavía siguió ahí, yo creo que hasta que dejaron de pagar la renta, ¿no? La disquera que anunciaba la obra de la señorita Plancarte, a un costado del Palacio Municipal, donde apenas hace unos días detuvieron a Uriel Chávez, a quien las defensas acusaban de ser pues el principal hombre en la política de la región de los templarios, además de familiar de Nazario Moreno, alias el Chayo. Todo lo detiene y al fin la policía ministerial, lo meten a la cárcel y hasta ahora pues, que sepamos, nada más lo han acusado de extorsión, ¿no? Porque dicen que hay otras denuncias pendientes, ¿no? Si le dejan una acusación de esa naturaleza, pues va a salir tranquilamente, aunque es una persona a la cual las autoridades acusan de ser quien ordenaba levantones, secuestros, asesinatos. Hay un caso que llama la atención por las relaciones que tenía el personaje, que sucedió en octubre del año pasado. Un exdirigente del PAN y exdelegado de la Profeco en Michoacán, amigo de la familia Calderón, va al ayuntamiento, visita al alcalde y le reclaman que pues, 10 millones de pesos que andaban ahí bailando con manejo poco claro en la reconstrucción de un deportivo municipal. Sale de ahí, manda algunos mensajes a allegados suyos, entre ellos algunos de la familia Calderón, diciéndoles que acaba de recibir amenazas en la alcaldía, se va a su negocio, ahí llegan eran unos hombres, se lo llevan y después van y botan el cadáver ahí cerca de la presidencia municipal con un letrero además en el pecho que decía a ver si aprendes a dejar la edad de Sancho. Una cosa muy común además en los asesinatos en esa zona, que les pusieron un tipo de letreros que denigraba o que hacía referencia a causas como esa, como motivos del asesinato. La familia de Octavio Contreras, así se llama este hombre, señala desde el principio a Uriel Chávez como la persona que ordena el asesinato de Octavio, que es uno de muchísimos casos que existen en Apatzingán, todos impunes, por cierto, ¿no? El más reciente es el caso de una regidora de Buenavista, que al parecer solamente por ser del municipio de Buenavista, que era un municipio que se había alzado contra los templarios, llega a Apatzingán a una cita médica, está embarazada, una cita con su ginecólogo, y al salir del médico la levantan y hasta ahora no ha aparecido esta mujer. Como eso hay muchísimos casos. Les decía que es como un microcosmos, porque ahí tienes el palacio, la Barbie Grupera, la cruz templaria, montones de carreras de la Policía Federal, a veces del Ejército, y en otra de las esquinas un edificio, un museo que se visita muy poco. Es el museo dedicado a la Constitución de Apatzingán.
Yo he pasado por ahí varias veces en mis estancias en la Patzingán, he metido incluso un par, y yo creo que sí he visto 2 personas por ahí, han sido muchas. Supe que un día fue el subsecretario de Educación del VAL, pero ni siquiera los periódicos locales se fijaron en que había estado ahí, porque el que anunciaron fue al secretario de Educación Estatal, aunque del VAL aparecía en la foto. Los reporteros locales no se enteraron de que estaba ahí un subsecretario federal. Entonces, en ese museo pues se exhiben cosas relativas al generalísimo José María Morelos y Pavón, y hay por supuesto páginas de la primera Constitución de América, que fue esta. Y entonces uno tiene que preguntar si yo la dejaría ahí, porque somos varios aquí exponiendo, y a ver si al rato tenemos chance de interactuar con preguntas. No deja de ser un sacudimiento, bajar la cabeza ahí a unos pasos de todo eso, de la cruz templaria, del alcalde narco, de los camiones de la Policía Federal y no sé qué, helicópteros sobrevolando, asomarse a una vitrina que de un lugar está allá a 5 pasos y leer el artículo 24 del general Morelos, que dice: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Pues, como vemos, a 200 años, el problema es solo que no se ha cumplido el artículo 24 de la Constitución de México. Le agradezco mucho a Arturo por su amena presentación, y lo tenía muy presente, sin embargo lo olvidé cuando comenzamos a pedirle una salva de aplausos para 2 acontecimientos. Uno, para la muerte de Gabriel García Márquez, o para su paso hasta siempre, hasta la eternidad, que creo que es más apropiado decirlo, y por el aniversario de la heroica resistencia veracruzana contra la invasión. Muchas gracias, Arturo, y tiene la palabra Ernesto Ledesma. Sí, bueno, al principio pues muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por participar. Mi nombre es Ernesto Ledesma y yo soy miembro de un canal de televisión por internet que se llama Rompeviento TV. Nosotros hemos estado documentando también desde el año pasado y el surgimiento de las autodefensas, también visitando en diversas ocasiones y momentos la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán. Quisiera también, a la manera un poco de Arturo, tratar de resumir y cerrar mi intervención con una reciente entrevista que le hicimos al doctor Mieres hace escasos 4 días, donde pues él hace un llamamiento y explica qué sucede con este caso del famoso 10 de mayo, la denominada hora cero para el estado de Michoacán, para las autodefensas, por lo menos en la región de Tierra Caliente. Bueno, primero quisiera también decir que comparto un poco la visión mucho la visión de Arturo en lo que toca la complejidad de este rompecabezas que es el estado de Michoacán. Y sí me atrevo por los elementos que hemos podido encontrar in situ en el terreno, que es un rompecabezas eternamente inacabado. Esto es porque la solución ahí va para largo plazo y la complejidad es tal que nosotros consideramos que no hay expertos en el tema de Michoacán, porque es algo que se está inventando todos los días. Como decía Arturo, no es Colombia, cosa que compartimos, y no es tampoco Centroamérica en ninguno de los escenarios de terror y espanto que han vivido
en los últimos años en esas regiones. Tampoco es algo de México, no es Chiapas, no es Guerrero, no es Oaxaca, y es algo que nunca ha sucedido y que se está reinventando todos los días. La foto que nosotros podemos ver de Michoacán ahorita no era la misma en el mes de enero. Teníamos otro escenario, por ejemplo, antes del accidente de Mireles, durante el escenario de Mireles y la estrategia gubernamental en el marco de ese accidente, y después del retorno de Mireles. Hay piezas que se están moviendo constantemente y hay de todo. Y tampoco hay mucho, y me voy a referir a esta parte. En la región de Tierra Caliente no hay una sola organización de derechos humanos nacional o internacional, ninguna. No hay ningún organismo no gubernamental, no hay un papel, por ejemplo, fuerte o preponderante de la iglesia. No decimos que no hay iglesia, que no hay parroquias, que no hay diócesis, pero el papel que juega ahí es completamente disminuido, casi nulo. Y esos son elementos que nosotros consideramos que se tienen que considerar, porque en los escenarios, por ejemplo, en el estado de Chiapas, con el surgimiento del Ejército Zapatista Liberacional, sí había una diócesis, sí había un Don Samuel, sí hay un centro de derechos humanos, sí ha habido organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Nos pasó también en Oaxaca con la APO, con las policías comunitarias, en fin, hay una serie de actores de carácter nacional o internacional, civiles o de organismos de derechos humanos, que han jugado un papel importante, no digo definitorio, pero sí importante en cada uno de esos conflictos, y la interacción que se da entre las poblaciones que están siendo afectadas por una determinada conflictividad, la interacción que tienen con activistas, defensores de derechos humanos, que bien tuvieron la oportunidad de tener una preparación académica, y esa interacción que hay entre activistas, entre intelectuales, entre sociólogos, entre historiadores, entre una gama de la sociedad civil que decide ir al campo a tener una interacción y a tratar de intervenir y apoyar de alguna manera. Ese me parece que es un elemento que se tiene que considerar, porque en realidad los grupos de autodefensa están abandonados. No hay nadie, ningún organismo, ni siquiera internacional, ni una Amnistía Internacional, ni un Human Rights Watch, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Nacional. En el territorio de Tierra Caliente, eso y nada es prácticamente lo mismo. Lo que sí hay desde nuestra valoración es que sí hay un movimiento civil no pacífico, y esa es una de las naturalezas importantes que también se tiene que considerar, porque en el discurso nacional desde, pues ya podemos decir décadas, siempre se ha utilizado el término resistencia civil y pacífica. Resistencia civil y pacífica, resistencia civil y pacífica, y eso lo tenemos insertado prácticamente en el ADN, y se entiende por qué, y es algo que pues, casi podemos considerar que la mayoría queremos que así lo sea. Pero en esa región sí me parece que se llegó a un límite, y ese límite está teniendo ahorita pues, una alta visibilidad a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque la población civil se organizó. ¿Que es un movimiento legítimo? Sí es un movimiento legítimo. Hay que estar ahí, y hay que verlos, y hay que estar conviviendo y hablando con esas personas que están ahí. Sí hay gente de las autodefensas que era templario y que dejó de serlo, que fue familia y que dejó de serlo. Sí hay gente que es manejada por tal vez alguna corriente de grupo empresarial, pero hay mucha gente que no.
y tal vez la complejidad de ese rompecabezas es uno de los elementos que generan desconfianza. Y cuando hablo de desconfianza, entonces me brinco, me doy un salto, disculpen, y esto es por una cuestión de los tiempos, y del surgimiento público que empieza a traer reflectores de los grupos de autodefensa a cuando se da el percance, porque todavía no se puede decir si fue un accidente, en el caso de Mireles, ahí cambió la situación. En mi opinión, ahí marca un tiempo y entra otro. Entra el tiempo de la división de las autodefensas. Desde nuestra valoración, la estrategia gubernamental con la Comisión para la Justicia del Estado de Michoacán y la llegada de Alfredo Castillo, toda la estrategia gubernamental ha sido enfocada hacia o contra los grupos de autodefensa. No es contra los templarios, es contra los grupos de autodefensa. Y hay bastantes elementos que pueden decir que se pueden presentar como que es cierto o no es cierto. Por eso, como comentaba en un principio, es una valoración. Quienes han enfrentado a los grupos templarios hasta la fecha, hasta hoy, este momento, son los grupos de autodefensa. El gobierno, la Policía Federal o el Ejército va atrás. Las autoridades estatales siempre fueron consideradas, por eso ni siquiera ha sido un tema de discusión si participan en toda esta estrategia federal, porque siempre han sido identificados por los grupos de autodefensa como templarios. Desde el secretario de gobierno, bueno, ahora el secretario que está preso, y toda una larga lista de funcionarios y gente también de la legislación local o federal, que también han aparecido sus nombres y que han sido vinculados también con los templarios. Ahora, me quiero pasar al 10 de mayo y de ahí, al terminar esta parte del 10 de mayo, quisiera pasar un video que dura 5 minutos para que sean precisamente los grupos de autodefensa que me parece que retratan un poco cuál es una parte de la intencionalidad, más allá de las confianzas o desconfianzas que pueden darse, que se han generado, porque me parece que un elemento fundamental, y era la parte de la estrategia gubernamental en los tiempos del accidente de Mireles y la llegada de Alfredo Castillo, es generar una desconfianza. Y claro que hay elementos para tener desconfianza, porque no sabes a qué grupo allegarte o con qué grupo puedes tener un contacto. O sea, se entiende, pero no de la magnitud como las autoridades federales me parece que han intentado de demeritar un movimiento social o un líder social. No hay líder ni movimiento social en toda la historia de México que no haya enfrentado una campaña de desprestigio y de desconfianza por autoridades federales. No hay un solo líder o un movimiento social que no haya sido sometido a eso. En lo que toca al 10 de mayo, nuestra opinión, ese también va a ser otro retrato. De aquí al 10 de mayo, si no es que sucede algo, porque esa es la característica que tiene Michoacán, a lo mejor no tenemos que esperar al 10 de mayo. Pero sí hay posiciones encontradas por parte de las autoridades federales y del discurso de algunos líderes de autodefensa, particularmente del coordinador general de los grupos de autodefensa, que una vez que retornó, empezaron otra vez a reagruparse los grupos de autodefensa, los coordinadores, los líderes de cada grupo, y se han ido reintegrando. Ahorita hay la articulación de 36, con desconfianza, hasta donde tuvimos la información en campo de 3 de ellos. Pero se han ido rearticulando, y eso
en mi opinión, los fortalece. Ahora, lo del 10 de mayo, pues quisiera, nosotros en esta entrevista que le hicimos a Mireles, él plantea un poco sobre ese escenario. No sé si tiene audio. Si el gobierno no cumple con los compromisos, vamos a continuar en lucha social. Si el gobierno cumple con todos los compromisos, las autodefensas vamos a seguirnos reuniendo, cuando menos para saludarnos y ver cómo andamos en nuestros municipios. Pero ya no vamos a andar en caravanas de 500 camionetas con toda la gente armada arriba. Solo que haya una necesidad, lo vamos a hacer. Le preguntamos si esa petición expresa de un poblado. Tenemos toda la información del gobierno federal y el gobierno del Estado. Si el gobierno federal y el gobierno del Estado no hace caso, o hace caso omiso de las demandas de la población, entonces veremos el despertar de la autodefensa. Esta última pregunta, lo que respondía Mireles era si a petición expresa de un poblado que se siente atacado, hostigado, amenazado o agredido por grupos del crimen organizado, si las autodefensas vuelven a aparecer como en las caravanas cuando llegan a ocupar un poblado, y él lo que está planteando es que sí, pero sí plantea que no va a haber desarme, que las armas, y como mencionaba hace un rato Arturo, las armas, dice, solo las de alto calibre, pero por ejemplo las cuernos de chivo las mantienen. O sea, algo que para nosotros podemos considerar que esas son las de alto calibre, pues no, hay otras y esas las mantienen, porque en los antecedentes que hay de desarme en la región de Tierra Caliente, les ha ido muy mal a las autodefensas y no se van a desarmar. Y Mireles cierra en esta entrevista con una intervención que es una convocatoria a la población civil, y que me parece que un poco lo que describe aquí Mireles retrata un poco como el escenario de lo que están viendo las autodefensas y de lo que han vivido. El mensaje es muy claro y es muy tentador. Necesitamos que toda la sociedad civil de la República Mexicana, los empresarios, los obreros, los campesinos, los comerciantes, los estudiantes, los maestros, todas las organizaciones de la sociedad civil de México se unan, despierten. Nosotros estamos demostrando que solo el pueblo puede defender al pueblo. Si ellos tienen muchos problemas en sus municipios o en sus lugares de origen donde estén viviendo, y que no los puede resolver el gobierno, ni el municipal, ni el estatal, ni el federal, ellos son los que tienen la obligación de sumarse, de unirse entre ellos, apoyarse y defenderse. Lo dije muy claro en el informe que yo di este lunes pasado. Es bien claro, los comunitarios de autodefensas tienen que defender y proteger sus pueblos, y también sus pueblos tienen que defender y proteger a los comunitarios de autodefensa, porque es lo único que nos puede salvar entre nosotros. Ya hemos confiado muchísimo en el gobierno federal, el gobierno del Estado, en los políticos y cómo nos hay. Ellos se enriquecen y nosotros seguimos jodidos y en la miseria. Eso es lo que quiero que hagan los ojos toda la nación mexicana. Que se unan, que formen sus consejos ciudadanos en cada municipio, en cada colonia, y sean los que decidan. No permitan que una gente de afuera venga y les diga: hoy tenemos que poner a aquel señor de gobernador, porque ya le tocó, del presidente, del diputado, del senador, porque son los mismos.
que tienen más de 20 años dándole vueltas a la silla. Un sexenio están de diputados, otros sexenios están de senadores, y ahí están dándole vueltas, no la dejan, y nunca ha votado nadie por ellos, y ellos no se saben ni ahí están. Son los que deciden, son los presidentes de todas las comisiones que tenemos en el Senado y en el Congreso. Ninguno de los electos tiene una comisión importante, ninguno. Los que sí ganaron con votos, ninguno tiene una comisión importante. Pero les cae la boca muy fácil con el paquete de dinero que le dan al principio, con la capacitación que le dan al principio. Esos no le sirven al pueblo. Necesitamos que los pueblos abran los ojos y se defiendan y pongan gente que defienda su comunidad, su municipio, su pueblo, su estado, ante el Congreso, ante la nación misma. Esa es la gente que necesitamos. Y si tenemos que acabar con los partidos políticos, lo podemos hacer. Pero solamente organizar. Se tienen que levantar en armas a aquellos que no tienen nadie que los defienda, que no hay gobierno federal que los defienda, que no hay gobierno estatal que los defienda, que no hay gobierno municipal que los defienda. Esos tienen que levantarse en armas y defenderse solos, pero bien apoyados unos con otros, unidos, y siempre amparándose en la Constitución. Hay artículos de la Constitución que nos defienden para hacer lo que estamos haciendo, que nos protejan a nosotros contra las injusticias de la justicia, contra el crimen organizado. Ese es el mensaje. Ojalá lo entiendan, ojalá se sumen, ojalá participen, y México va a ser otro, va a cambiar. Nosotros somos gente de trabajo, y donde hay trabajo requerimos paz para ser más productivos. Es lo que estamos buscando y ojalá se nos conceda. Muchas gracias. Ese es un breve resumen de Michoacán. Ship sailing, skeleton crew. Galley is empty, the stovepots are clean. What's left for the stew? Time is approaching, Captain moves home. The hangman steps in to do what he's paid for. With the wind and the tide, she goes round and it's steep. And drives the heart into. Eso es todo, gracias. Muchas gracias a Ernesto. Igual ilustrativo su discurso, y esta entrevista que ha presentado de Meireles, de todas las que yo he visto, es la más radical, y es la primera, no sé si habrá otra, pero de todas las que he visto, en que habla de las autodefensas como una posibilidad nacional para organizar en todas las comunidades, en todas las colonias, y además se reitera este mensaje en bloque de cuestionamiento a la voluntad política de la clase política de producir un cambio, de transformar esta situación que se enfrenta. Indiscutiblemente que esa entrevista es un desafío al poder, va a haber la menor duda. Y además de eso,
muy cuidadoso, pero es un llamado a las armas. O sea, no digo que es un llamado a las armas para derrocar al gobierno, pero sí es un llamado a las armas para defenderse de la delincuencia y de lo que venga. Porque tampoco en este video que yo oyera se refiere únicamente a la delincuencia como en general, para defenderse. Bueno, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias a Ernesto. Y tiene la palabra el doctor Toledo. Bueno, yo creo que las dos intervenciones anteriores, digamos, correspondieron digamos, a dos colegas que han hecho un trabajo de altísimo valor por sus testimonios in situ, en el lugar mismo. Y finalmente ahora estas palabras del principal dirigente de las autodefensas me dan elementos para hacer una reflexión quizás un poco más teórica, pero que creo que me parece que es fundamental para poder entender lo que ha llevado tanto Arturo como Ernesto este rompecabezas tan complejo, ¿no? Bueno, para empezar, efectivamente, al final voy a tomar lo de Mireles, porque me parece muy importante, un poquito para cerrar. Voy a hablar de dos cosas fundamentalmente. La primera es, ¿qué significa realmente autodefenderse? ¿Qué es esto de la autodefensa? Interesante que, digamos, en otros procesos en México y en el mundo no se ha hablado tanto con ese término de autodefensa. Pero, ¿qué es realmente qué significa autodefenderse? Yo creo que tenemos que contextualizar esto, tanto, digamos, desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista geopolítico. Y miren ustedes, autodefenderse, por supuesto, a nivel individual es defenderse por uno mismo, ¿cierto? Pero a nivel colectivo, autodefenderse significa la ciudadanía que se organiza, ¿no?, y se defiende a sí misma. Ahora, ¿de qué se defiende los individuos o las colectividades mediante las autodefensas? ¿De qué nos defendemos? Bueno, ¿perdón? Bueno, ustedes lo están diciendo. Fundamentalmente nos estamos autodefendiendo frente a un panorama de inseguridad o de riesgo, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto si no es esto, digamos, tanto la inseguridad como el riesgo, no es sino defender nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a sobrevivir, nuestro derecho a la subsistencia mínima y finalmente es una defensa de la vida, finalmente. ¿Y por qué surgen las autodefensas? Voy a hablar nada más de México, pero esto se puede aplicar al resto del planeta. ¿Por qué aparecen autodefensas? Porque estamos frente a un Estado fallido. Estamos frente a un aparato gubernamental que ya no nos garantiza ni la seguridad, ni la supervivencia, ni la subsistencia y cada vez menos la vida misma, ¿cierto? Un Estado fallido, pero un Estado fallido, ¿por qué es fallido un Estado, digamos? Bueno, pues por dos razones. Puede ser fallido desde el punto de vista simplemente organizacional, porque ya la complejidad de los problemas rebasa los aparatos del Estado. Y esto está pasando no solamente en México, sino en el resto del mundo, cada vez más y más y más, por la sencilla razón de que hoy en el mundo no solamente el incremento de la población, sino el incremento de las problemáticas adquieren tal complejidad. Y fíjense que aquí lo voy a decir como científico, porque la ciencia también ha sido rebasada por la complejidad de la realidad. Ya los científicos no podemos predecir, los científicos tenemos que, ahora se habla de nuevas corrientes, como la ciencia postnormal y etcétera, etcétera, la ciencia de la complejidad. Ya los científicos son desbordados por la realidad y mucho más los gobiernos están rebasados también por la realidad, ¿cierto? Pero hay otra cosa también, digamos, por la cual calificamos un Estado fallido, y es su incapacidad, fíjense ustedes, de detener
esta enorme máquina trituradora, ¿no?, que es el capitalismo. Es decir, hoy en día en el mundo, ¿sí?, el riesgo fundamentalmente viene y se acrecienta por la expansión del capital, lo que llamamos neoliberalismo, ¿no? Ahí están las cifras en el mundo de cómo estamos viviendo, fíjense, les voy a decir otra vez, estamos viviendo el periodo de la historia de mayor desigualdad social, ¿no?, donde se dice que un 99% estamos explotados por un 1%, y cuando uno se va a ver las cifras de los grandes millonarios del mundo, es hasta menos del 1%. En fin, bueno. Entonces el Estado fallido, ¿no?, fundamentalmente es fallido porque ha dejado de otorgar seguridad a los ciudadanos y se ha puesto de lado del poder económico. Es decir, se ha vuelto el Estado cómplice del capital, ¿no?, se ha vuelto un facilitador de los procesos de explotación del capital. El capital se va, si no hay un mecanismo de acotación, de detención, el capital se va a ir, digamos, a arrasar lo que exista, y va a buscar siempre el máximo de explotación del trabajo de la naturaleza y del trabajo humano. Por eso hoy vivimos una doble situación de explotación ecológica y con toda la crisis ecológica y una explotación social. Pero no solamente eso, fíjense ustedes. El capitalismo, y hay una frase que me parece muy buena de algún autor que dice, un capitalista, por supuesto que terminará con Dios o acabará con el planeta si eso es rentable. Si hay una lógica ahí adentro que es imparable. Bueno, ¿qué ha pasado en México? Pues en México, quizás como en muchos países hoy en día, el Estado se ha vuelto un cómplice del capital. Yo recuerdo cuando estaba, digamos, siendo estudiante, y que todavía en México podíamos distinguir entre un político y un empresario. Pensar que un empresario se metiera a la política era imposible, y pensar que un político fuera empresario era imposible. Esto fue hace 50 años. Menos. Hoy en día ya no se pudo distinguir entre el empresario y el político. Son la misma cosa, ¿no es cierto? Y por desgracia en México, donde la corrupción es, digamos, la vara mágica de todo lo que ha pasado, ya no solamente el Estado, sino que los partidos políticos también se han vuelto cómplices del capital. Y aquí desgraciadamente no podemos distinguir partidos, porque todos, o casi todos, están, digamos, en esa situación. Mientras tanto, 30 años, todos. Mientras tanto, digamos, los 30 años del neoliberalismo, y ahí están los datos, obvios los datos. Todo lo que ha pasado en los 30 años es realmente terrible. Y lo único que nos queda a los ciudadanos en México y en el mundo es autoorganizarnos, es autodefendernos, ¿no es cierto? Ahora bien, entonces, definido esto de esta manera, fíjense ustedes, bueno, pues en México podemos ir desde la autodefensa que hacen los trabajadores con sus sindicatos frente al capital. Eso es un mecanismo de autodefensa, ¿no?, hasta lo que harían, digamos, ciudadanos organizados en cooperativas, por ejemplo, para crear cajas de ahorro y evitar que los bancos les roben todo lo que les roban, por ejemplo. Eso también es autodefensa. O bien, digamos, captar agua de lluvia en las casas para evitar que les cobren los altos costos del agua, o tener mecanismos de utilizar energía solar para convertir en energía eléctrica, y en vez de que la Comisión Federal de Electricidad nos cobre, nosotros nos tiene que pagar porque le vamos a meter energía eléctrica al sistema. Esto es autodefenderse. Y lo que pasa es que en el caso de Michoacán estamos llegando a un extremo de la autodefensa. Si llegamos a una estación donde efectivamente la autodefensa se vuelve vida o muerte, ¿no? Eso es lo que realmente pasó, ¿no? Entonces, en esa perspectiva tendríamos que ubicar lo que sucede en Michoacán como efectivamente un gesto de organización de los ciudadanos, porque las cosas están cada vez más difíciles, porque cada vez más el desarrollo del capitalismo, el desarrollo del capital corporativo, el desarrollo del neoliberalismo, ¿no?, nos está arrinconando a que tengamos finalmente que dilucidar entre muerte o vida. Y ahí están los proyectos mineros destruyendo recursos, acabando con comunidades, ahí están los proyectos, megaproyectos
de la vivienda, ahí están los proyectos turísticos, todo esto va encaminado a atentar contra la vida misma, ¿se dan cuenta? La vida misma. Entonces, y aquí sí celebro las palabras de Mireles en este último video, que es estupendo. Digamos, allí sí tendríamos que reconocer que, al menos en el caso de Mireles, me parece que su discurso es totalmente claro en lo que yo acabo de platicar. Es decir, efectivamente, estamos en un país, una sociedad donde el Estado ha dejado de ser un Estado protector del ciudadano como debería de ser, y está también en la Constitución de Apatzingán con el artículo 24, ¿no? Clarísimo, ¿no? Eso sería el Estado como debería de ser, pero hoy el Estado es un cómplice, digamos, en general, del capital. ¿Qué va a pasar con las autodefensas en Michoacán? Bueno, yo creo que aquí, como lo escribí en un artículo por ahí, las autodefensas van a desaparecer, se van a volver un proceso, un movimiento efímero, temporal, si no, digamos, hay un proceso de paso de la mera autodefensa armada a un proceso real de autogestión, es decir, de autodefensa en el sentido amplio. Autogestión significa, ¿qué significa? Pues significaría, digamos, y los ejemplos están allí, desde los caracoles zapatistas, las policías comunitarias de Guerrero, y juntito a las autodefensas del Tierra Caliente está el caso Cherán, la comunidad indígena, donde, digamos, después de 18 asesinatos de chimoneros, etc., deciden tomar el control, ¿no? Se organizan y no solamente generan autodefensas, policías comunitarios, sino que ahora ellos deciden cómo eligen a sus autoridades, ellos eligen qué proyectos aceptan y no del gobierno, ellos están metidos en nuevos proyectos productivos con apoyo de las universidades, de los tecnológicos. Esto es tomar el poder, construir el poder social. Entonces, está ahí el caso de Cherán. Entonces, efectivamente, digamos, si las autodefensas logran pasar a la fase de autogestiva, crear consejos ciudadanos y, ojo, crear, es decir, adoptar la idea de lo que se llama el presupuesto participativo, que es una idea que surgió en Brasil, en el sur de Brasil, que también está en España, por ejemplo, en Córdoba. ¿Qué es el presupuesto participativo? Son los ciudadanos que deciden cómo se gasta el presupuesto. No lo decide el presidente municipal, no lo decide la autoridad de un determinado territorio, lo decide la gente. Ahí en el sur de Brasil, Cochabamba también. Es en Cochabamba. Porto Alegre fue el primer. Sí, pero Porto Alegre fue el primer lugar. Cochabamba es la guerra del agua. Exacto. En Porto Alegre, porque me tocó ver esto, en Porto Alegre llegaba el presidente municipal y lo reunía. Y entonces decía, bueno, a ver, aquí tenemos esta bolsa para atarrar. ¿Cómo quiere este barrio que gastemos el dinero? Eso es una democracia verdadera, esto es un gobierno con la gente. Y entonces yo creo que un proceso de autogestión en Tierra Caliente debe llegar a ese punto, debe llegar al punto de crear un aparato ciudadano en las comunidades, y todo este dineral que han dicho que va a venir a Michoacán, esto no lo tiene por qué aceptar las comunidades porque lo dice el gobierno, que se acaba de decir acá. Lo van a decidir las comunidades organizadas y dirán que sí, que no. Esto es la autogestión y esto es poder social. Bueno, era simplemente, yo creo que era necesario un poco como ver esto para poder tener claro lo que significa. Termino diciendo que en este discurso de Mireles, efectivamente, yo lo he estado observando desde el principio, y sí ha habido o bien ha habido una evolución del pensamiento, o bien ha habido, digamos, una seguridad para poder decir lo que él realmente piensa. Conocemos a Mireles desde antes, y por supuesto, y bueno, también algo para terminar, miren ustedes, como ya lo dijo Arturo, la realidad no es blanca y negra, la realidad es gris, y efectivamente en la historia de México, y ahí están todas las historias y las colas que les tienen que contar a todos nuestros héroes, no ha habido ningún héroe que sea así, digamos, impecablemente limpio, no hay, esto no existe. Los seres humanos somos así, contradictorios y llenos de cosas que no nos digan, ¿cierto? Y lo que tenemos que ver en el caso de las autodefensas, más que los individuos,
son los procesos. Entonces, digamos, el otro día en una reunión alguien nos mostró la carátula, la portada del Excelsior al día siguiente de que mataron a Emiliano Zapata. Y lo que decía el Excelsior de Emiliano Zapata, casi como, ya murió el perro, unas cosas horribles, ¿no? Por supuesto, nunca, digamos, estos actores, digamos, que realmente están provocando un cambio, digamos, por supuesto van a ser atacados aquí en México, digamos, ha sido clarísimo el desprestigio orquestado contra los dirigentes de las autodefensas. Y, bueno, pues, me parece que, no sé qué piensen ustedes, pero cuando uno escucha a Mireles, ¿no? Uno dice, ¿cómo se nos había olvidado cómo hablaba un político de veras? Porque cuando vemos a los políticos que están aquí en las cámaras y demás, es realmente, son verdaderas vaciladas, ¿no? Frente a un discurso político que se ve que es auténtico, legítimo y honesto. Eso es lo que yo pienso. Muy interesante las reflexiones de Víctor, como de costumbre. A propósito de ella, yo pienso que esto es un debate que bueno que lo comenzamos. Digo lo comenzamos, porque sobre esto seguramente que habrá que seguir hablando, no solamente en relación con Michoacán, sino en relación con problemas sociopolíticos de todo el país y de toda América Latina, que aquí está la cuestión, como yo la veo, o sea, yo pienso que la autogestión ciudadana y la autodefensa es un arma muy importante, pero creo que también hay que discutir si eso solo o si hay que seguir tomando el poder. En mi opinión, el poder hay que tomar. O sea, eso sigue ineludible. No quiero abrir ese debate aquí. Pero, no, en serio, no lo podemos hacer otro día. Pero no quiero abrir el debate, pero yo creo que esto que se está proponiendo es importantísimo. Por las contradicciones del capitalismo actual, no hay manera de organizarse y de defenderse que no sea desde abajo. Eso no es posible de otra forma. El que piense que lo va a hacer de otra forma no lo puede hacer. Ahora, también creo que se sigue necesitando la organización de que hablaba Lenin y Marx también, la educación política y cierto grado de verticalidad y de debate y de interrelación entre todo eso. Porque si no hay una articulación, pues tú no llegas a poder darle un golpe definitivo al Estado burgués y en fin de cuentas, estos son estados ya muy penetrados por Estados Unidos y por la influencia imperialista, o sea, en realidad son totalmente subordinados a Estados Unidos, apéndice de Estados Unidos. Bueno, le agradezco de nuevo a Víctor y por su valiosa intervención, y tiene la palabra para nuestro querido abogado Francisco López Barça. Bueno, muchas gracias, Ángel. Pues muchas gracias a ustedes por asistir, por permitirnos decir algunas ideas. Siempre que me invita aquí el amigo Ángel, yo le pido hablar al final. Él no se da cuenta, pero es por conveniencia mía, porque ya todos los demás ya hablaron. No pueden decir hasta de acuerdo lo que dijeron y ya se salva uno. Miren, pero algo tengo que decir. Una cuestión que quisiera decir es que si uno ve en perspectiva las autodefensas, en momentos de crisis fuertes sociales siempre ha habido. Hubo autodefensas antes de la revolución, los últimos años del porfirismo, que después algunas derivaron en gobiernos revolucionarios, algunas derivaron en policías rurales. Hubo autodefensas después del asesinato de Rubén Jaramillo,
cuando la revolución, cuando el movimiento cívico de Genaro Vázquez tuvo cerrado todos los casos políticos, se volvió una autodefensa y terminó en guerrilla. Cuando los zapatistas, antes de levantarse en armas, antes de ser un ejército, fueron autodefensas. O sea, ha habido autodefensas. Pero no me pidieron a mí hablar de autodefensas. Me pidieron que hablara un poco del asunto, o más bien me pidieron que hablara, yo voy a hablar un poco de qué tiene que ver esto con el derecho. Yo recuerdo la última ocasión que el presidente de la República estuvo en Michoacán, dijo que iba a hacer prevalecer el Estado de Derecho a toda costa. A toda costa, ¿sí? Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Yo creo que exactamente usted tiene razón. ¿En qué estaría pensando el señor presidente cuando dijo cueste lo que cueste? Bueno, la pregunta sería, ¿qué es esa cosa que se llama Estado de Derecho? Aquí todas las tres exposiciones anteriores, a mí me queda claro que no hay Estado y menos de derecho. Pero podríamos imaginar el Estado de Derecho como cuando los órganos del Estado ajustan, digo para tener de dónde agarrarnos para debatir, ajustan sus actos a los límites que le impone la ley. Bueno, uno puede ver cómo llegó el señor presidente de la República al cargo, puede ver cosas de estas. Y va a ver que ninguna conducta o de las importantes están ajustadas a la ley. Don Bernardo Batis, en un artículo de hoy que publica La Jornada, dice que el Estado de Derecho ha sido sustituido por un Estado espeluznante. Y pone dos ejemplos a propósito de Michoacán. Dice, ¿en dónde está el Estado de Derecho? ¿En dónde se fundamenta la idea de un comisionado? No la hay. ¿En dónde está el fundamento para declarar culpables a los autodefensas antes de que los juzgue un juez? No lo hay. Entonces estamos, evidentemente que el surgimiento de las autodefensas es porque no hay Estado de Derecho. Esto yo creo que estamos de acuerdo todos acá. Pero hay un asunto que yo creo que hay que ver con detenimiento. Junto con las autodefensas han surgido las policías comunitarias, o dicen que han surgido las policías comunitarias. Yo sostengo que las policías comunitarias han existido desde que existen pueblos indígenas. Siempre han existido. Débiles, fuertes, grandes, pequeñas, pero siempre ha habido policías comunitarias en donde hay pueblos indígenas. Esa ya sería una diferencia entre policías comunitarias y autodefensas. Y junto con estos, aunque se hable poco de ellos, han surgido los grupos paramilitares. En Oaxaca, durante la época del APO, se dijo que Ulises Ruiz era un asesino. Del actual no se ha dicho absolutamente nada. Y los grupos de derechos humanos, la Asociación de Derechos Humanos en Oaxaca, han documentado que al menos 300% más muertos ha habido con Gabino Pueblo que con Ulises Ruiz. Si uno ve quiénes son los muertos, son puros líderes. O sea, hay grupos para mí. ¿Cómo hacemos para distinguir entre ellos? Yo creo que ese es el asunto que tenemos que ver. Y yo creo que aquí juega un papel importante el discurso ideológico de los funcionarios estatales. Porque insisto en que las policías comunitarias tienen su sustento en que son parte de la organización de los pueblos. Sin embargo, en el discurso gubernamental, discurso oficial, se niega que las autoridades de los pueblos indígenas tengan funciones públicas. Se forman discursos a modo, y aunque tengamos una constitución que dice que ahí están, aunque tengamos un tratado, el convenio institucional que ahí están, aunque tengamos disposiciones del Tribunal Electoral que dicen que ahí están, en la práctica se niega.
y se le niegan funciones. Yo quisiera decir, a mí me parece importante, por ejemplo, decir que en el estado de Guerrero, desde 1995 hasta la fecha, funciona una policía comunitaria que se llama Consejo Regional de Autoridades Comunitarias, que domina una gran extensión de la región de Guerrero, toda la montaña y la parte de la Costa Chica, pues la controlan las policías comunitarias, ahora divididas, sí, pero ahí están, ¿no? Y que gracias a esa presencia de las policías comunitarias